Farmacias Medicity, la cadena de farmacias más grande del país, ahora llega a tu casa. Pídenos a domicilio al 1-800-633-424. 1-800-633-424. Quédate en casa. Vocal del Consejo de la Judicatura, doctor Moreno, muy buenos días. Usted había advertido hace algunos días a través de este mismo medio de comunicación sobre la intención de llevar la escuela judicial a la capital de la República. El día de ayer se ha decidido ya lo contrario. La escuela judicial permanecerá en Cuenca. Quisiéramos que nos dé a conocer detalles sobre esta decisión y la importancia que tiene este hecho. Ingeniero Gustavo, muy buenos días y muy buenos días a la ciudadanía. Sí, mire, cuando yo llegué al Consejo de la Judicatura hace un año y pocos meses más, efectivamente la primera proposición que llevé adelante fue justamente trabajar para que la escuela judicial sea una realidad en la ciudad de Cuenca. Efectivamente, conversé con la señora presidenta, le manifesté también a varias personas al interior que eso tiene que ser una realidad, y luego procedí a elaborar una reforma al estatuto de la función judicial y obviamente también un proyecto de reglamento que lo presenté a la presidenta y a los señores vocales. No tuvo mucha trascendencia la misma, pero luego apareció un documento de la parte técnica del Consejo de la Judicatura, personal de mandos medios, hablemos así, que sostenían que la resolución expedida en el año 2011 por el Consejo de la Judicatura transitorio carecía de legalidad, carecía de validez, puesto que los considerandos no hacían alusión a que Cuenca cuente con una infraestructura, que el Consejo de la Judicatura tenga esa infraestructura y que por lo tanto además del artículo estaba mal invocado, razón por la que carecía de motivación y debía reverse. Ante esa situación, obviamente que me molesté, primero reaccioné, reclamé por el WhatsApp y luego puse un memorando haciendo referencia justamente a esa herejía jurídica y a esa herejía técnica que se manifestaba. Y obviamente luego se rectificó un proyecto en el sentido de que si contaba ya con alguna infraestructura, eso no había inconveniente. Entonces, inmediatamente trabajamos acá en Cuenca, tanto con el director provincial, cuanto también hemos conversado con el alcalde, algunos concejales y también incluso con el señor gobernador, buscando primero un espacio, pero al mismo tiempo con el señor rector de la Universidad de Cuenca, con el doctor Pablo Vanegas Peralta, en una reunión personal justamente él nos ratificó que la infraestructura de la Universidad de Cuenca está a las órdenes de la Escuela Judicial y del Consejo de la Judicatura, pues tenemos, decía, un convenio suscrito y vigente entre el Consejo de la Judicatura y la Universidad de Cuenca para facilitar las aulas a estas instancias de carácter académico. Le pedí que efectivamente nos pueda eso transcribir por escrito, se envió el memorando respectivo o el oficio respectivo de la ratificación y claro, contando con el apoyo de los señores vocales y luego de la señora presidenta y de la vocal Maribel Barreno, efectivamente logramos conseguir que se incluya en el orden del día. Elaboramos la propuesta justamente de ratificación de la escuela, los considerandos incluso desde el punto de vista histórico, y el día de ayer ingresó a una sesión extraordinaria del Pleno. Y en esta sesión extraordinaria del Pleno, efectivamente con algunas modificaciones y con alguna eliminación de unos considerandos que tenían alusión al proceso histórico de Cuenca, como por ejemplo que la Universidad de Cuenca tiene 153 años, que funcionó en el Palacio de Justicia, que la primera carta de la Corte Superior de Justicia fue acá en Cuenca, la constitución incluso de una administración de justicia republicana, bueno, se eliminó para evitar susceptibilidades en otras provincias y se ratificó. De tal manera que efectivamente no solamente que se ratificó la sede de la ciudad de Cuenca, provincia de la Suey, como sede de la Escuela de la Función Judicial, sino que concomitantemente se establecieron 3 disposiciones transitorias que no existían antes. Una, que en el término de 30 días tiene que expedirse el reglamento. Tenemos casi listo el proyecto de reglamento y el proyecto de estatuto de la Escuela Judicial, de nuestra parte, de la vocalía de Jorge Moreno. Y lo vamos a presentar probablemente, si no es la próxima semana, la subsiguiente. Luego, que se integre el consejo directivo de la Escuela de la Función Judicial, que no había funcionado.
por obvias razones. Eso no es necesario comentarlo, pero efectivamente que se integre este consejo directivo probablemente deba integrarse conforme a las últimas reformas del Código Orgánico de la Función Judicial, que está para ejecútese del señor presidente de la República, que se integra con dos vocales del Consejo de dos delegados del Consejo de la Judicatura, uno de la Fiscalía, uno de la Defensoría Pública y un delegado de la Corte Nacional. Esos tendrán que trabajar efectivamente en Cuenca. Y a su vez también el director de la escuela, que tiene que ser designado por el Consejo de la Judicatura de la terna que presente la señora presidenta. Eso uno. Dos, que asimismo todos los recursos que se necesiten desde el punto de vista económico, de personal, de bienes, efectivamente a través de la Dirección General, que es la que maneja la esfera administrativa, se lo entregue lo más pronto posible a la ciudad de Cuenca, y que la ciudad de Cuenca comience a funcionar como la escuela judicial a partir del mes de marzo del año 2021. Esto es muy importante porque en el mes de marzo de 2021 justamente se expidió la Carta de Constitución de la Corte Superior de Justicia de Cuenca. Es un hecho relevante, pero también en los antecedentes y considerando de esta resolución, la resolución 119-2020, que ratifica la escuela, se hace alusión a los 200 años de emancipación de Cuenca de la corona española, que también es muy importante. Entonces, obviamente la señora presidenta dará esta noticia ya oficialmente acá en Cuenca. Evidentemente también vendrá a la ciudad de Cuenca la señora presidenta. Entiendo que estará presente incluso en la sesión solemne, y al día siguiente, el martes 4, sesionará el pleno del Consejo de la Judicatura con esta grata noticia para Cuenca. Yo quiero, a través de su emisora, ingeniero Gustavo, agradecer públicamente la gestión del Pleno del Consejo de la Judicatura, comenzando por la señora presidenta, los vocales Fausto Murillo, Juan José Murillo y la vocal Maribel Barreno. Igualmente agradecer la gestión de Pedro Crespo, un hijo que lleva sangre cuencana, justamente de la familia de Remigio Crespo Toral. Agradecer también la posición de algunos directores o de muchos directores que trabajaron, pero conjuntamente quiero agradecer a mi equipo de cuencanos que están conmigo. Daré los nombres, incluso Freddy Sánchez, Francisco Bermeo y Alejandro Larriba. Son los tres con los que efectivamente trabajo. Siempre cuando estoy en alguna función, busco a los cuencanos y busco a mis estudiantes para justamente trabajar. Alejandro y Larriba y Francisco fueron mis estudiantes. ¿Cuáles son los programas de entrenamiento que ofertará la Escuela Judicial? Bueno, hay tres alternativas o tres imperativos legales que cumplir. Cuando se convoca un concurso de jueces, de fiscales y defensores públicos, tiene que las personas que pasan la prueba escrita y pasan la prueba de méritos, tienen que imperativamente ser formados dentro de la escuela judicial, con asignaturas que tienen relación con todas las comunes que se manejan en la administración de justicia. Y luego esas personas tienen que a su vez señalar por escrito cuál es la especialidad en la que efectivamente van a formarse. Los mejores puntuados luego de ese examen, que al menos desde 3 meses de la formación en la Escuela de la Función Judicial, entonces acceden a los cargos vacantes. Los demás quedan en el banco de elegibles para ir accediendo conforme se van presentando las vacantes o conforme es necesario desde el punto de vista temporal llenar esas vacantes. Esa es la primera fase, es la fase más importante, donde efectivamente hay que trabajar en el tema mallas y contenidos. Y luego hay también una formación continua respecto a la capacitación a los jueces en función a temas innovadores, etcétera, que se vayan dando. Y también lo otro a través de seminarios. Ahora, lo que pretendemos justamente con la Escuela de la Función Judicial es que todo esto se lo pueda realizar desde Cuenca, pero sobre todo que se programe con anticipación. Es decir, no que se haga porque hoy me dan la noticia o me dicen esto está interesante, hazlo, sino definitivamente planificar al menos con unos 6 meses de anticipación y que efectivamente los que están en la administración de justicia
tengan la obligación imperativa de acceder a esos cursos. Y además hay que regular en el reglamento de que los cursos tienen que ser aprobados por los judiciales. Habrán esos cursos que sean aprobados por los judiciales para que tenga puntaje en la evaluación. Y otros cursos que efectivamente también se les puede dar para que asistan, pero esos no tendrían puntaje en la evaluación. Es muy importante entonces regular todas estas líneas que efectivamente lo hacen los académicos y lo hacen también en gran medida los judiciales. Pero yo, por ejemplo, con todo el respeto que se merecen los jueces, no creo que solo los jueces tienen que capacitar. Allí tienen que estar los académicos de las carreras de derecho, efectivamente capacitando. Tienen que estar también personal, por ejemplo, de la Corte Constitucional capacitando. Y obviamente también los jueces, los mejores jueces que efectivamente tengan buenas propuestas, que sepan de la pedagogía y profesionales. Entonces, todo eso hay que trabajar para que efectivamente podamos, desde la Escuela de la Función Judicial en Cuenca, generar, más allá de la academia, generar investigación, que es muy importante. Y allí las universidades, tanto la Católica de Cuenca, la Universidad de la SUAY, la Universidad probablemente hasta la particular de Loja y la de Cuenca van a jugar un rol protagónico en estas líneas, sin perjuicio de que lo hagan todas las universidades del país, porque tenemos que abrir estos espacios a todas las universidades del país, a la Corte Constitucional, a organismos y estamentos internacionales con los que hay que ir justamente formando esos vínculos. Una buena noticia, sin duda, y una amenaza que se despeja. Además, quisiéramos ir a otro tema. En el gobierno anterior, el Consejo de la Judicatura con frecuencia actuó como una entidad sancionadora, utilizando con frecuencia el denominado error inexcusable. A través de estas sanciones se separaba a jueces a discreción y se moldeaba la función judicial a la medida de intereses del gobierno, de intereses externos. A los tiempos volvemos a escuchar que se seguirá en contra de jueces ecuatorianos de la provincia del Guayas, nuevamente un proceso por error inexcusable, pero ahora se lo hace a través de una excitativa o un dictamen de un tribunal superior de la Corte de Justicia. Coméntenos sobre este tema, el error inexcusable que vuelve a sonar a los tiempos en el país. Bien, en el Código Orgánico de la Función Judicial se establece el régimen disciplinario sancionador también para los servidores judiciales, sean estos jueces, sean secretarios, ayudantes judiciales y más personal administrativo, cuanto también fiscales, personal administrativo de la Fiscalía y de la Defensoría Pública. Entonces, previstas las infracciones en leves, graves y muy graves, que son las que están contempladas en el 109 de este cuerpo normativo, en el artículo 109, numeral 7, se establecía porque justamente allí hay un cambio radical, el error inexcusable, la negligencia manifiesta y el dolo como causal de destitución que lo lleve adelante el Consejo de la Judicatura. Yo personalmente he sido crítico, no de ahora, desde hace muchos años, de que el error inexcusable, siendo justamente un tema de interpretación de normas jurídicas, por lo tanto, de un juez, no debía conocerlo de manera directa el Consejo de la Judicatura. No así la negligencia manifiesta, que para mí es una norma de conducta. Sin embargo, algún juez, y con justa razón, consideró que había una duda razonable en el tema y pidió o hizo la consulta a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, luego de algunos debates y deliberaciones, por votos de mayoría, resolvió de que el error inexcusable, la negligencia manifiesta y el dolo contempladas en esa norma, tenían que, previo a cualquier trámite de carácter administrativo sancionatorio, ser resueltas por un juez. Y solo con esa resolución del juez, evidentemente el Consejo de la Judicatura tenía que conocer. Entonces, ahora, con esa resolución, los jueces superiores, que efectivamente tienen esta competencia, cuando un juez inferior potencialmente y sea incurso en una de estas tres infracciones, analiza, razona y califica. Y con esa simple calificación, que no es necesario ni siquiera que esté firme, lo envía al Consejo de la Judicatura o el interesado de la causa lo remite al Consejo de la Judicatura para que el Consejo de la Judicatura inicie el régimen disciplinario sancionador. En principio, yo diría que muchos judiciales pensaron que con eso se habían liberado del Consejo de la Judicatura, que era mucho más sencillo, pero yo cuando analicé justamente la resolución de la Corte Constitucional,
vi que la situación mejor era más compleja para los propios judiciales, porque evidentemente había probablemente una mayor relevancia en el tema donde los jueces superiores van a proceder de esa manera. Y efectivamente ya estamos viendo justamente esos resultados, cuando en muchos de los casos probablemente el Consejo de la Judicatura no haya ido por esa línea. Pero ahora, efectivamente, con las decisiones de los jueces superiores, que no es necesario, vuelvo a reiterar, que estén firme, ya el Consejo de la Judicatura iniciaría el régimen disciplinario sancionador y potencialmente podría destituir a esos jueces. Entonces, creo que a lo mejor la situación, si no está bien, va a tener sus repercusiones y evidentemente al existir una sentencia de la Corte Constitucional, esta se acata. El pleno de la Corte Nacional expidió el procedimiento porque había un vacío en la sentencia y que lo pidió la Corte Constitucional en la ampliación y aclaración que lo haga la Corte Constitucional. Y en el tema garantías jurisdiccionales, exactamente la Corte Constitucional expidió la resolución del procedimiento que tiene que seguirse. Entonces, ahora los jueces deben tener mucho más cuidado cuando expiden sus resoluciones. Pero yo diría más cuidado todavía si es que van a declarar el error inexcusable, la negligencia manifiesta y el dolo. Porque vuelvo a insistir, el error inexcusable no es norma de conducta. El error inexcusable tiene que ver con una interpretación que el juez hace en la sentencia respecto de las normas, respecto de principios, etcétera. Por lo tanto, allí es una situación donde la doctrina dice que este error debe ser craso, grosero, que salte a la vista. Por ejemplo, que algún juez disponga que los bienes públicos, que calles, avenidas, etcétera, sean entregadas a un particular o que entren en subasta o que entren en remate. Eso cualquier ciudadano sabe que no puede darse. O que un juez disponga la pena de muerte de un ciudadano porque probablemente asesinó a otra persona. Allí probablemente estamos ante un error inexcusable, pero eso hay que motivarlo con fundamento, con un detenimiento preciso y claro, porque si no hay la debida motivación, tampoco el Consejo de la Judicatura puede ir más allá. La Corte Constitucional ha dado parámetros claros y fijos para que proceda justamente en ese régimen disciplinario, recogiendo parámetros de la Corte Internacional de Justicia de la OEA. Entonces, es un tema que efectivamente vamos a tener que realizarlo, pero con sentencias de un juez superior. Eso es lo que puedo manifestar, ingeniero Gustavo. Doctor Moreno, casi 400 médicos cuencanos han emitido un manifiesto público a inicios de esta semana exteriorizando sus preocupaciones sobre la independencia de la función judicial. Hablan de una injerencia demasiado alta en la justicia por opiniones que se vierten a través de los medios de comunicación, pero particularmente a través de las redes sociales. A esto se suman amenazas ciertas que son de conocimiento de las autoridades a jueces o actores del sistema judicial por parte de mafias criollas y de mafias internacionales. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre esto. Gracias. Yo allí quisiera exponer la situación desde dos puntos de vista. Uno, en todo lo que tiene que ver con delitos que atenten justamente a temas del Estado, como son peculado, cohecho, concusión, terrorismo, narcotráfico, etcétera. Personalmente, y el Pleno del Consejo de la Judicatura ha reiterado que tiene que existir tribunales, sobre todo de esta naturaleza, en la ciudad de Quito, de manera especial, u otro en Guayaquil y Cuenca, pero no más. ¿Para qué? Para garantizar justamente la seguridad de los jueces, fiscales y defensores públicos. No es igual que un juez de frontera como en Esmeraldas, que acaba de ocurrir, o efectivamente no solamente que sea amenazado, sino que le atenten a su vida y no exista el respaldo inmediato y suficiente de las fuerzas de seguridad, por las distancias, por muchísimas circunstancias de infraestructura, etcétera. A diferencia de un juez que esté probablemente en la ciudad de Quito, en la ciudad de Guayaquil o en la ciudad de Cuenca, donde hay toda una infraestructura de seguridad interna y externa para garantizar la seguridad de estos jueces, de estos fiscales, y obviamente también por el alto conocimiento técnico que efectivamente estas personas tendrían para llevar adelante esa administración de justicia. Entonces, esa es una propuesta que ha hecho el Consejo de la Judicatura a
a la Asamblea Nacional y esperamos que efectivamente sea una realidad si es que el Código Orgánico de la Función Judicial entra en vigencia con las reformas implementadas. Eso por un lado. Eso garantizaría muchísima seguridad en esos temas. Dos, usted me ha escuchado, ingeniero Gustavo, y la ciudadanía y mis estudiantes igual, de que un juez debe tener al menos 3 cualidades: honestidad, capacidad y profundo conocimiento, y una coraza, es decir, la suficiente energía para poder justamente hacer frente a todas esas injerencias internas y externas que puedan darse. Porque si tenemos un juez, una jueza, que puede ser muy capaz, muy honorable, pero a la primera puede sucumbir, definitivamente se cae el tema de la administración de justicia. Un juez, un fiscal, tienen que ser sumamente proclives a evitar e impedir este tipo de cosas. El tema de las redes, evidentemente, en todos los países del mundo, funcionan más o menos como está ocurriendo aquí en el Ecuador. Y yo sé decir, las redes generan violencia. Y eso es grave justamente en todas las esferas, no solamente en la esfera judicial, sino en las otras esferas. Y eso tiene que efectivamente el administrador de justicia saber tener la suficiente ponderación para evitar. Pero también sí hago un llamado a los ciudadanos y ciudadanas que efectivamente no pretendan ser los que expidan las resoluciones anticipadamente. Un debido proceso es todo un trámite conforme a ley, y la aplicación de una infracción con respecto a la sanción es toda una expresión de voluntad debidamente motivada. Entonces, sí hay allí asuntos que efectivamente es de técnicos. Yo sé decir, en la administración de justicia hay 3 partes: un órgano independiente, que es el juez, con un profundo conocimiento técnico, y un actor y un demandado. Y lo que hace el juez cuando expide la sentencia es declarar una verdad legal que subsume la voluntad de las partes. Eso es justamente un tema referente a lo que debe ser la justicia. Bien, queremos agradecerle por su presencia en esta mañana al doctor Jorge Moreno Llanes, vocal del Consejo de la Judicatura. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental, y siempre mirando al futuro.